Ahí lo vieron, 8 de la mañana, 35 minutos, se apareció, pero completa pantalla para Sebastián Aguirre y la agenda económica. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Buenos Carola? días, Sebastián. Buenos días, ¿cómo están? Estamos comenzando Agenda Económica, edición de 27 de noviembre, día miércoles, y con noticias de mercado. Como siempre, partimos con algunos datitos para ver qué es lo que está ocurriendo con el dólar, por ejemplo, que hoy día abre con 974 pesos. El cobre a esta hora está subiendo poco, eso sí, pero rompe al menos esa tendencia a la baja que habíamos visto en las últimas semanas, 4 dólares con 15 centavos. Y la UF para hoy día tiene un valor de 38.209 pesos. Datos para comenzar esta jornada en un día que parece un poquitito más estable en los mercados también después de los anuncios que había hecho Donald Trump ayer de aranceles sobre China, Canadá y México. Hoy día pareciera estar un poco más tranquilo el ánimo de los inversionistas a nivel global. Bueno, vamos a comenzar con datos bien interesantes que entregó el último reporte del Fondo Monetario Internacional, que periódicamente va evaluando a los países que la componen, que componen el FMI. La misión de consulta del artículo 4 a Chile. Ese es el nombre bien pomposo de este artículo, donde se hace un análisis macroeconómico de lo que está pasando en nuestro país para este año en particular, la mirada 2024. Hay aspectos buenos dentro de este informe. Uno de ellos dice que los desequilibrios de la economía se han resuelto en gran medida. El balance de cuenta corriente ha seguido fortaleciéndose, dice este reporte. Lo malo es que la recuperación ha sido desigual, dice, entre las industrias. Asegura el fondo que también han detectado que el mercado laboral está rezagado y que la presión inflacionaria aún no ha disminuido por completo. De todas maneras, plantea que la meta del 3% está al alcance. Y plantea también desafíos, y esto es bien interesante. El Fondo Monetario dice que las prioridades incluyen impulsar el crecimiento y el empleo a mediano plazo. Y eso es bien interesante porque ese diagnóstico de cómo Chile puede recuperar capacidad de crecimiento empieza a tomar forma también en la discusión política a nivel local. Cómo se puede fortalecer la posición fiscal es otro de los temas que destaca el Fondo Monetario. Pero en la gran conclusión, diría yo, el gran desafío hacia adelante es el siguiente, comillas: se necesita urgentemente un impulso al crecimiento potencial de Chile, concluye el Fondo Monetario Internacional. La convergencia de Chile hacia las economías de mayores ingresos se ha estancado en la última década, es lo que concluye el fondo. Y ese tema yo creo que va a cobrar particular importancia, sobre todo en la discusión del próximo año, cuando tengamos elección presidencial, de cómo Chile puede crecer más. En este informe, el Fondo Monetario recorta la proyección de crecimiento para este año. Hace un tiempo la estimaba en 2,5%. Ahora el fondo dice que probablemente Chile crecería en torno al 2,3%. Pero décimas más o menos, que son relevantes. De todas maneras, el mensaje más importante probablemente de este artículo que emite el Fondo Monetario Internacional y la misión que analiza Chile tiene que ver precisamente con la forma en la que nuestro país puede recuperar capacidad de crecimiento de largo plazo. Destaca que hay algunos aspectos importantes de la estrategia de crecimiento del gobierno que son relevantes, y ya lo vamos a estar profundizando, tienen que ver con la permisología y otros aspectos, pero de todas maneras es importante poner el foco en esto, cómo Chile puede crecer más. Crecer al 2,5% no es lo mismo que crecer al 4%. Y esa diferencia es muy relevante si es que sobre todo se quieren enfrentar demandas sociales, lo dice el informe también, que son muy relevantes porque también dentro del diagnóstico el fondo concluye que Chile ha ido retrocediendo o está más bien estancado, digamos, en términos de combate a la desigualdad, por ejemplo. Y es otro de los asuntos que se deberían abordar. Es parte del informe entonces publicado ayer que hoy genera noticia. Y coincide además con la visita aquí al estudio de nuestro entrevistado para el día de hoy en Agenda Económica. 8:39 nos acompaña el ministro de Economía, Nicolás Grau, para conversar de este y otros temas. ¿Cómo está, ministro? Hola, Sebastián. Gracias por estar con nosotros. Fernando. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo está el ánimo? Bien, muy bien. Gracias por Siempre estar aquí. parto bien las mañanas. ¿Sí? Sí. Buen Aparte café. que si el ministro Duermo de bien. Economía no está de buen Duermo ánimo bien. y optimista a pesar Paso a dejar a de... mis hijos preocupado en el futuro y después me voy al presente y al futuro en el trabajo bien temprano. Oiga, ministro, y a propósito de lo que planteábamos del Fondo Monetario Internacional y este informe, ¿cómo queda el ánimo después de leer las conclusiones de la misión de un organismo de referencia, además, a nivel internacional? Bueno, yo creo que el informe, primero que nada, reconoce los logros que se han tenido en materia económica durante estos años de gobierno. Nosotros recibimos una economía con una serie de desequilibrios que eran difíciles de resolver. Y creo que se ha resaltado poco, porque probablemente las buenas noticias pasan muy rápido, pero Chile logró hacer este ajuste tan complejo reduciendo la pobreza. Yo les invito a ver en el concierto internacional que otro país ha hecho un ajuste de este tipo
y al año siguiente que se vean los índices que se logró hacer ese ajuste sin que lo pagaran las personas de más bajos ingresos. El ajuste de gasto público, fundamentalmente. Todos los ajustes que hizo la economía. Nosotros hicimos un ajuste fuerte de gasto público, pero hubo un ajuste que también hizo el Banco Central en ejercicio de su autonomía a través de las tasas de interés. Sí. En el fondo fue un proceso de lograr contener ciertos desequilibrios económicos y volver la economía a un track de estabilidad, y lo hicimos, insisto, sin que lo pagaran las personas de más bajos ingresos. Y junto con eso, el informe también plantea la necesidad que compartimos, ¿no?, de hacer cambios relevantes para que nuestra economía pueda crecer más. El presidente Boric ha sido muy claro que nuestra economía crezca en torno a un 2%, no es satisfactorio, hay que rebelarse frente a esa cifra y hay que hacer reformas que permitan aquello, y yo estoy trabajando en aquello, que son las reformas que el mismo fondo reconoce. Exacto, el gobierno comparte el diagnóstico, pero sobre todo comparte la urgencia de la necesidad de recuperar capacidad de crecimiento y darle un impulso al crecimiento potencial de largo plazo. Absolutamente, y quiero decir que más allá de que este tema se ha ido tomando la agenda de política pública, yo diría en los últimos 6 meses, con más fuerza. Nosotros llevamos hace mucho tiempo haciendo esto. Pero no entraron al gobierno con esa mirada. Sí, yo creo que entramos bastante con esa mirada, pero déjeme dar el ejemplo más concreto de esto. El proyecto que resalta el informe del FMI es el proyecto de permisos sectoriales. Sí. Que en castellano, para quienes nos están escuchando, los permisos sectoriales son todos los permisos no ambientales. Son más de 400. Y en muchos casos, a pesar de que la prensa no tanto se enfoca allí, se enfoca más en la parte ambiental, la parte sectorial para muchos proyectos, por ejemplo para proyectos mineros, es más larga que la parte ambiental. Y es mucho más desordenada, porque no tiene algo así como el servicio de evaluación ambiental, no hay alguna articulación. No hay una ventanilla única. Entonces, nuestro proyecto va a permitir reducir los tiempos entre un 30 y un 70%. Y lo último que quiero decir es que este proyecto nosotros lo empezamos a trabajar, porque ha sido un proyecto sumamente complejo, que cambia 37 leyes, que implicó conversar con 40 servicios. Nosotros lo empezamos a trabajar en diciembre del 2022. Estuvimos todo el 2023 negociando, trabajando con 40 servicios sectoriales. Lo trabajamos con la ANEF, es decir, porque una reforma profunda al Estado requiere mucho diálogo. Lo ingresamos en enero y ahora vamos ya en el segundo trámite. Es decir, nosotros no empezamos hace 6 meses a preocuparnos por el crecimiento. Ok, ya. Uno tiende a pensar que cuando se habla de permisología, de tramitaciones largas, es el Estado el principal responsable. Pero entiendo que en un porcentaje importante son los propios privados también los que generan las trabas y la falta de avance. ¿Hay como un diagnóstico de la participación de ambos sectores en la responsabilidad? Todos tienen que mejorar, ¿no? Sobre todo en la parte ambiental, que no es la parte que estoy viendo yo, la ve eso la ministra Roja, la ministra de Medio Ambiente. Cuando uno ve lo que sucede en los trámites es que efectivamente hay algunos aspectos, insisto, sobre todo en la parte sectorial, que no funcionan bien, donde hay ineficiencia, donde se pueden bajar los tiempos del Estado de forma sustantiva sin bajar el estándar regulatorio. Esa es la clave. Nosotros queremos bajar los tiempos sin bajar el estándar. Pero también sucede que poco a poco los privados se van acostumbrando y entran en la lógica de un sistema, y en muchos casos esa lógica implica no necesariamente presentar proyectos bien diseñados. En la parte, me refiero, de sus distintas evaluaciones. Así que todos tenemos que mejorar, los privados saben eso. En el trabajo que nosotros hacemos día a día en el Ministerio de Economía, tenemos una cosa que se llama la Oficina de Grandes Proyectos, donde trabajamos con los privados, acompañándolos en el proceso de trámites, de autorizaciones, y por lo tanto sabemos muy bien quién hace bien qué cosa y quién no la hace bien. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros como ejecutivos no es empezar a decir ustedes tienen que cambiar, está bien, nuestro rol principal es hacer funcionar mejor el Estado, y en eso estamos. Ministro, se ha posicionado como nuevo concepto el tema de la permisología, que yo entiendo que en algún momento dado, para ponerlo en forma más bien franca, la necesidad de actualizar determinadas variables que tienen que ver con permisos para generar inversiones, no tuvo la actualización, si se quiere, que correspondía, y hasta que se empiezan a pasar cosas a raíz de ese fenómeno de la permisología. ¿Qué tanto eso es efectivamente algo que frena, por ejemplo, el crecimiento del país? A ver, voy a llegar a la respuesta a esa pregunta, que es una respuesta cualitativamente simple, en el sentido de que, por supuesto, que tiene un impacto en el crecimiento, cuantitativamente compleja, en el sentido de cuál es la magnitud de ese impacto. Sí. Ahora, ¿cómo llegamos acá? Que es la primera parte de tu pregunta. Voy a referirme a la parte de permisos sectoriales, que es decir, la parte de no permisos ambientales, estos 400 autorizaciones de la más
diversa naturaleza. Hay una parte importante que son de salud, pero hay de todo allí. ¿Cómo llegamos acá, Fernando? Lo que sucedió es 200 años de historia republicana, en que se fueron agregando permisos sin ninguna lógica sistémica. Cada uno de estos permisos tiene un sentido. Por eso yo nunca hablo de permisología, porque eso tiene un dejo como despectivo. Cada uno de estos permisos nos busca proteger a la sociedad de algún riesgo. Por lo tanto, están bien intencionados. Tienen que existir autorizaciones de esta naturaleza para que cuando haya un terremoto en Chile no se caigan los edificios, para decirlo de forma bien cruda. Pero, como se han ido agregando sin ninguna lógica sistémica, el resultado que tenemos hoy es un resultado donde no hay ninguna relación entre el riesgo real del proyecto de inversión y la cantidad de autorizaciones y tiempo que esto involucra. Y es por eso que es factible reducir fuertemente los tiempos sin bajar el estándar regulatorio. Déjeme dar un ejemplo concreto de esto, cómo el proyecto lo hace. El proyecto, en algo así como el proyecto y otro proyecto que estamos haciendo, implica que en el mediano plazo va a haber algo así como 90 autorizaciones de estas 380 que van a estar habilitadas para ser reemplazadas por una declaración jurada. En los contextos de bajo riesgo. ¿Qué va a implicar esto? Que, por ejemplo, voy a poner ejemplos bien concretos. En una seremía de salud uno de repente puede tener 500 autorizaciones. Cuando uno conversa con los equipos de salud, porque nosotros lo trabajamos con los equipos, lo lideró economía, pero trabajando con todo, te dicen, mira, de esos 500 puede haber 300, que son de bajísimo riesgo, bajísimo riesgo. Entonces, ¿qué es lo que dice el proyecto de ley? En algunos de esos, en esos 300, es el titular el que va a decir yo cumplo el estándar. Va a tener que hacer una declaración jurada. No se baja el estándar. Solo cambia quién certifica si el estándar se cumple o no se cumple. Y eso significa que los privados suban su propio estándar. El privado tiene la responsabilidad de hacerlo bien. Y de hecho el proyecto sanciona a los privados que mal utilizan este acto de autorregulación, de fondo. Eso va a implicar primero que los proyectos de más bajo riesgo van a ir más rápido porque van a ser reemplazados por declaraciones juradas o autorizaciones. Pero además va a descomprimir estos equipos. Si los equipos están revisando muchos permisos que son permisos bien irrelevantes en términos de riesgo y le va a permitir concentrarse donde realmente se juega los riesgos relevantes para la población, que es lo que busca. Entonces, de esa manera, vamos a, sin reducir el estándar, insisto, avanzar fuertemente los tiempos. Ahora, la última pregunta es lo que decía Fernando. El informe que dirigió el economista Manuel Marfan, que se llamó la Comisión Marfan, una comisión que solicitó el ministro Marcel, hizo una cierta estimación y dijo, si los tiempos de autorizaciones se redujeran en un 30%, el PIB de Chile en 10 años aumentaría como 2,5%. O sea, hay algunas estimaciones cuantitativas. Ministro, ahora, lo último que diría cualitativo es que cuando yo recorro otros países, ¿no?, promoviendo la inversión extranjera, que nos ha ido bastante bien, porque la inversión extranjera ha estado muy bien en nuestro país, a pesar de que no ha estado bien en el mundo, el único tema importante que me dicen que les parece menos atractivo de Chile es efectivamente el tema de los permisos. Así que es algo que... Y esa velocidad de los permisos, es algo de que se pueda, llamémosla, tratar relativamente rápido. Bueno, por supuesto, si uno hace estos cambios que estamos haciendo en nuestro proyecto, van a haber impacto, insisto, entre un 30 y un 70%, y para todos, un restaurante en la actualidad, si se quiere expandir, se demora 8 meses. Con nuestro proyecto se va a demorar 2 meses. Ministro, o sea, esto no es solo para las grandes inversiones, en el fondo. Estamos conversando con el ministro Nicolás Grau aquí en Agenda Económica. Hay algunos parlamentarios, eso sí, que dicen que se fueron al otro extremo y que se están relajando muchos estándares, por ejemplo, respecto a los cierres de faena minera. Por ejemplo, ¿es efectivo eso? No se baja ningún estándar. Esto es un hecho. Es decir, el proyecto no toca ningún estándar. Lo único que hace es que cambia las estrategias respecto a quién certifica un estándar, por ejemplo. Pero no toca ningún estándar. Pero respecto a un cierre de una faena minera, por ejemplo, no se hace con una declaración jurada. Es que eso es distinto, porque primero, en el caso de un cierre, los proyectos o sea, el permiso de cierre, lo importante acá primero es cuál es el tamaño del proyecto minero. En los proyectos mineros grandes, cuando soliciten autorizaciones de este tipo de permisos, por supuesto que eso no hace una declaración jurada. Porque lo que hace el proyecto de ley es que habilita que alguno de estos permisos pueda pasar a declaración jurada. Pero va a estar en el reglamento cuál es el umbral. De acuerdo. Entonces, proyectos grandes, medianos, no van a pasar por declaración jurada. Proyectos más pequeños sí van a pasar por declaración jurada. Pero, en ambos casos, ya sea declaración jurada o autorización, el estándar se mantiene. Lo único que cambia es quién certifica el cumplimiento de ese estándar. Ministro, y respecto a la recuperación de la inversión, que usted mencionaba, ha crecido efectivamente la inversión extranjera, pero el Banco Central proyecta que la inversión va a caer 0,8%.
Por lo tanto, también hay un desafío ahí de la inversión en términos generales. La inversión extranjera es una parte del componente de la inversión. ¿Qué más se necesita, aparte de este proyecto, por ejemplo, de permisología, para poder hacer crecer esa capacidad de inversión, que es la que luego gatilla crecimiento económico? A ver, lo primero que yo diría es que es bien importante entender la particularidad de los datos. Y aquí me voy a ir en algo un poco más técnico. Espero que quienes nos escuchan y nos ven nos puedan seguir a esta hora de la mañana. Pero, primero, cuando se hacía la estimación hace un año o hace 6 meses de lo que iba a ser este año, incluso se llegó a decir que la inversión iba a caer hasta como un 5%. Por lo tanto, que ahora diga que la inversión va a caer un 0,8 significa que las proyecciones han ido mejorando en el tiempo. Pero siguen cayendo. Sí. Ahora, lo segundo es que es cierto que en la proyección, lo que se proyecta, valga la redundancia, es que tomando todo el 2024, comparado con el 2023, va a haber cierta caída. Pero desde el segundo trimestre de este año, la inversión ha ido creciendo trimestre a trimestre. No solo la inversión extranjera. Toda. La formación bruta capital fijo, que es la manera en que se mide esto. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que sucedió? A finales del año pasado, y un poco comienzos de este, bajó harto la inversión. Tuvimos una caída a finales del año pasado. Entonces, a pesar de que desde hace un rato esa inversión va creciendo, trimestre a trimestre, va a seguir siendo cierto, de acuerdo a la proyección del Banco Central, que el promedio del 2024 va a ser más bajo del promedio del 2023. Entonces, si la pregunta es, ¿la inversión está creciendo? La inversión está creciendo, trimestre a trimestre. Porque eso es lo que uno entendería, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué nos está pasando? ¿Cuál es la tendencia? Claro, la tendencia es al alza. Y- Si la pregunta es, ¿qué es lo que se espera cuando comparemos todo el 2024 respecto a todo el 2023? Probablemente tengamos algo negativo, porque lo que tuvimos al final del 2023 fue una caída bien Ministro. fuerte. Ahora, estos son detalles. Si tú me preguntas, Sí. ¿la inversión en la actualidad es suficiente? No lo es. Chile debería tener más inversión. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para aumentar esa inversión? Además del tema de permiso, bueno, primero van a ir mejorando las condiciones financieras en el país. La inversión se compone, a grosso modo, de dos grandes temas. Uno es la construcción de cosas, ¿ya? Y otro es, digamos, la maquinaria, ¿ya? Las maquinarias, Y la los cambios. En las confianza, que también maquinarias- es algo importante, ministro, Sí, permítame bueno. interrumpirlo, porque el presidente ha tenido, yo sé que Sebastián también se lo va a plantear, pero ha tenido comentarios críticos que pueden ser legítimos hacia el sector privado, pero que tienen un efecto. Es imposible que no lo tengan. Siempre ha sido así, no debiera ser distinto ahora, sobre todo en un escenario tan crítico. Ese factor, ¿cómo lo pondera usted? Bueno, yo lo que veo en las declaraciones del presidente, que por supuesto esa invitación la comparto, es básicamente decir que el discurso que uno escucha en el día a día no se condice con los datos. El discurso es mucho más pesimista que los datos. Los datos, para ser bien claro, la economía de Chile está llena de desafíos. La economía de Chile no aumenta su productividad hace 15 años. Ese es nuestro... Y tenemos un crecimiento proyectado de 2%, ¿ya? Que es poco, digamos, de largo plazo. Eso no corresponde. Y el presidente ha dicho, eso está mal, lo tenemos que revertir entre todos. Pero uno escucha los discursos y es como que el país no hubiera ninguna oportunidad de inversión, y después va a los datos, y los datos no son así. Déjenme decirle solo 2 datos de esto, ¿ya? Que salió esto hace un par de días en el Diario Financiero. El portafolio de inversión minera en Chile es sobre 80.000 millones de dólares. Eso significa que Chile, solo Chile, es más del 50% del portafolio de inversión en América Latina, ¿ya? Aquí está, uno ve en la discusión del día a día y todo el rato dicen, oye, este país, oye, este otro país, va para allá, para arriba, toda una exageración. Y después uno va a los datos y no es así. ¿A eso se refiere con el pesimismo ideológico el presidente? Ese dato de inversión extranjera es altísimo, y el dato de formación bruta capital, el dato del catastro de bienes de capital, que proyecta todos los proyectos de inversión para los próximos 5 años, exactamente, ese es el mejor que estamos teniendo ahora en los últimos 10 años. La inversión extranjera del 2023 fue la mejor en los últimos 10 años. Entonces, es cierto, nuestra economía tiene muchos desafíos. Esos desafíos vienen hace más de 15 años. Pero lo que ha pasado en Chile en los últimos 2 años y medio ha ido mejorando esas cosas. Ahora, y ha ido ministro, generando una situación mejor. Entonces, O sea, uno comparte lo encuentra- que dice el presidente sobre yo el pesimismo comparto, ideológico. lo que comparto respecto a lo que dice el presidente es que me parece que los datos, insisto, son mejor que los comentarios que existen. ¿Y dónde eso se ve reflejado? Y es justamente el punto que hace el presidente, en que la inversión extranjera va mucho mejor. Porque la inversión extranjera es mucho más desprejuiciada. En el fondo, para un inversionista extranjero, lo que le importa es la rentabilidad del proyecto y la estabilidad institucional del proyecto. Esas son las dos cosas
que le importa en el fondo cuando está determinando un proyecto de inversión. Y esa los, gente, y los inversionistas locales, por el contrario, ven otros factores. yo diría que la Digamos, del gobierno de turno. conversación en el país está mucho más marcada por la coyuntura, está mucho más marcada por las opiniones políticas de cada uno, y entonces efectivamente hay una visión más pesimista de lo que está, insisto, en los datos. Entonces, nuestra propuesta es, veamos los datos. Esos datos tienen cosas buenas y tienen cosas no tan buenas. Y trabajemos juntos en las cosas que no son tan buenas, como por ejemplo los permisos. Pero tengamos una discusión más basada en lo que realmente sucede. Ministro, hay un tema con las inversiones. En todo orden de inversiones. Toman tiempo hasta que la gente vea materialmente aquello que se invirtió. Está lleno de titulares, lleno de discursos de que se están haciendo inversiones, pero el país empieza a sentir la potencia de la inversión cuando empieza a ver que un ladrillo se pone arriba del otro o un hoyo se hace cuando llegan los empleos. Cuando llegan los empleos o cuando efectivamente empiezan a verse las cosas. ¿Cuál es el promedio de materialización, de visibilización de las inversiones, más allá de que uno diga que las tiene? Bueno, el concepto de formación bruta de capital fijo es justamente ese, Fernando. Y lo que uno ve, como te comentaba, es que eso ha ido creciendo trimestre a trimestre, a pesar de que el 2024 va a ser en promedio un año más bajo de lo que a nosotros nos gustaría, pero va creciendo trimestre a trimestre. Y lo que uno ve es que el componente de construcción va más o menos estable, es decir, ese no está creciendo, que es donde tenemos el desafío principal, y el componente de maquinaria y equipos es el que ha ido creciendo. Entonces lo que tenemos que lograr es mover el otro componente. Eso es lo que tenemos que trabajar en conjunto. Ahora, ¿qué se proyecta para el 2025? El 2025 se proyecta un año mucho mejor en términos de inversión. Entonces lo que yo esperaría, a propósito de tu pregunta, es que eso poco a poco se vaya trasladando al mercado laboral, que es lo que finalmente le importa a las personas. Nosotros hemos, con el presidente y otros ministros, hemos recorrido todo el país agilizando proyectos de inversión. Yo tengo una lista de 225 proyectos que implican 70.000 millones de dólares. ¿Y qué hacen para agilizarlo, ministro? Voy a contar el tiro de eso, que están en la parte, que ya pasaron la parte ambiental, que están solo en la parte sectorial. Y nosotros lo que hacemos, a propósito de lo que preguntaba Sebastián, es que acordamos con los servicios sectoriales cuándo van a responder. Nosotros no le podemos decir a servicios sectoriales, no corresponde, ¿qué van a responder? Ellos pueden, aprobar, rechazar, aprobar con condiciones, en fin, pero nosotros sí podemos trabajar con ellos y que respondan a tiempo. Entonces, y lo que hacemos, yo todas las semanas voy conversando con cada uno de los ministros y les voy diciendo, mira, hay 16 autorizaciones que están pendientes de estos 225 proyectos que tienen que cumplir estos plazos. Y vamos tiempo a tiempo. ¿Y por qué hago esto? Bueno, yo hago esto porque quiero que la gente tenga empleo, buenos empleos, empleos de calidad. Eso es lo que a mí me motiva. No, ni siquiera esos ladrillos, que es la parte más visible. A mí me importa la calidad de vida de las personas, los empleos que tienen. Y por eso que ¿Ministro? Todas las semanas mando esos mensajes para apurar el tranco. Estamos conversando con el ministro Nicolás Grau aquí en Agenda Económica. Ministro, queríamos preguntarle también de otro proyecto, uno que avanzó ya al Senado, el proyecto de ley de fraccionamiento de la pesca, que es una nueva ley para el sector. Lo que ha planteado el gobierno es que se busca lograr un equilibrio entre el sector artesanal e industrial, pero ha recibido críticas también de los mismos actores del sector, fundamentalmente del sector industrial precisamente. ¿Por qué se necesita una nueva ley de pesca, ministro? A ver, hay dos razones para eso. La primera es un problema de legitimidad. La ley de pesca es la única ley que yo tengo conocimiento al menos que tenemos evidencia dura con gente sancionada penalmente de que hubo corrupción en la tramitación de esa ley. Y eso es tan así, solo para ilustrar este punto, que cuando se votó la nulidad de la ley, algo que nunca se ha votado en nuestra historia legislativa, en la Cámara de Diputados se votó unánimemente. O sea, los diputados y las diputadas entienden perfectamente bien que esta es una ley que no tiene legitimidad. Y eso es muy grave porque nosotros somos la 10ª potencia pesquera. Este no es un sector irrelevante para nosotros. Y para que un sector se pueda desarrollar necesita legitimidad. La legitimidad es parte de la certeza de largo plazo. Entonces ese es un primer punto. Y lo segundo es que esa falla de origen se expresa en la ley actual. No es que no tuvo consecuencias. ¿Qué consecuencias tuvo? Bueno, por ejemplo, uno ve en el norte de Chile, en el norte grande, para ser más preciso, la cuota para los artesanales respecto a los industriales en ciertas pesquerías no es razonable. No es razonable respecto a lo que ellos sacan hoy. Es decir, en muchos casos, los artesanales sacan mucho más de lo que les correspondería porque los industriales, como no pueden sacar, les pasan la cuota a ellos. Y eso se lo pasan, por supuesto, en condiciones económicas desfavorables
porque el derecho o digamos el acceso a esa cuota lo tienen los industriales. Ministro, Entonces lo que quiero decir acá es que no solo es un tema simbólico, porque esta fue una ley que no se tramitó de manera adecuada, para decirlo suavemente, sino que además Ministro, es injusto, como está distribuido actualmente. Ahora, pero para cerrar, porque se nos va el tiempo, pero desde el sector, hoy día, por ejemplo, un empresario de la industria dice que hay un ánimo revanchista en la forma en la que está planteado este proyecto. Y desde Zona Pesca, Felipe Sandoval planteaba también que aquí hay un problema porque el subsecretario va a poder tomar y distribuir las cuotas entre las regiones como él quiera, que hay un asunto discrecional también. O sea, hay una mirada crítica también de la industria, sobre todo los más grandes. bueno, lo que yo diría es que en ningún caso que haya una visión de revancha. Si usted me lo pregunta, no me hiciste la pregunta, pero si tú me preguntas directamente cuál es la visión que yo tengo de la industria, la industria es muy importante y tiene que coexistir con el sector artesanal. El sector artesanal y la industria, en los lugares que esto funciona bien, coexisten, se complementan. ¿Dónde, por ejemplo? Nosotros tenemos una visión, por ejemplo, de que lo que existe en Biobío, que yo he estado muy metido en Biobío por el plan que estamos realizando allí, es bastante razonable la relación que existe entre ellos. Hay cosas que mejorar, en fin, y en cambio hay lugares que hay mucho más desequilibrio, como en el norte. Y de hecho nuestra propuesta inicial reconocía esto, después esa propuesta fue alterada por los parlamentarios, y en el Senado tenemos que seguir trabajando en un acuerdo que le haga sentido a todos. Pero también es importante que la industria entienda y se haga cargo de la situación. Este proyecto de ley, uno podría decir, es un proyecto del gobierno, pero vayan a ver la votación en la Cámara de Diputados. Sí. Solo tuvimos los votos en contra del Partido Republicano, y no de todos. Algunos incluso se abstuvieron. Entonces, es un proyecto que se aprobó, no sé, 120 a favor, 5 en contra. Ese es el nivel de legitimidad de lo que estamos construyendo, que no significa que sea perfecto, hay que seguir mejorándolo, hay que en algunos casos preocuparse de mejor manera entre el equilibrio del sector industrial y del sector artesanal, es parte de lo que hay que hacer. Bien. Ministro Grau, gracias por haber venido al estudio de Agenda Económica. Solo Gracias, una última Nicolás. cosa que me parece importante a propósito del plan, esto lo he dicho en algún momento, pero ¿De qué plan? del plan de Biobío Biobío. que tenemos ok. que trabajar. Lo hice privadamente, pero le mando un afectuoso saludo al gobernador electo, que vamos a tener que trabajar juntos, que no es de nuestro sector, pero estoy seguro que Claro. con él vamos a poder sacar adelante este proyecto que es tan importante para la región del Biobío. Están todos Gracias, colaborando, ministro. Todos interesante, colaborando. muy interesante. Gracias, Nicolás. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.